Buenas tardes, querido hermano que nos escucha en esta tarde, amigo que nos escucha en esta tarde. Que el Cristo maravilloso de la gloria bendiga nuestras vidas hoy una vez más. Este Dios grande y todopoderoso que es el mismo por los siglos de los siglos, derrame bendición sobre nuestras vidas una vez más. Gloria a Jesucristo. Me gustaría compartir en esta tarde una palabra la cual Dios me ha hablado a mí primero y quisiera compartir con ustedes, la cual se encuentra en el Salmo 92, versículo 10, donde dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Bendecido y alabado sea el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Eterno Dios y Padre Celestial, me acerco a ti en esta tarde, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesucristo. Primeramente para llenar tu trono con mi alabanza y adoración, porque solo tú eres digno de que todos te alaben y te adoren. Y aquí estoy en esta tarde a implorarte que pases el carbón encendido por mis labios para poder exponer tu palabra en esta tarde y que tu palabra salga ungida de mis labios, porque tu palabra es poderosa. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, Dios mío. Y tu palabra que es poderosa, que discierne las intenciones de nuestro corazón. Habla nuestras vidas, habla, Dios mío, a cada vida en esta tarde y confirma tu palabra con señales y maravillas como tú has prometido. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo imploro dándote las gracias, oh Dios. Amén y amén. Bendecido sea el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. La vida cristiana, hermano, como dijo el apóstol Pablo, es como una carrera. Y todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, vamos aquí en esta carrera porque tenemos una meta que es llegar al reino de los cielos, poder estar con nuestro amado Salvador Jesucristo, con Él por toda la eternidad. Por eso aquí abajo, hermano, tenemos que caminar confiando en este Dios grande y maravilloso que ha prometido estar con nosotros en esta carrera en la cual vamos. Ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Bendecido el nombre de nuestro amado Salvador. Nosotros como cristianos, sabiendo en el Dios que hemos creído, tenemos que tener una confianza total en este Dios en el cual servimos, sabiendo que Él va a estar con nosotros, no nos va a dejar y no nos va a desamparar en ningún momento. Porque mientras estemos aquí abajo, podemos pasar por pruebas, podemos pasar por situaciones difíciles, pero podemos tener la certeza completa, la seguridad en este Dios maravilloso que servimos, que no nos va a dejar y no nos va a desamparar, que contamos con su ayuda aquí abajo en este camino en el cual vamos, para Él fortalecernos y ayudarnos en cualquier situación por la cual nosotros podamos atravesar.
Estamos viviendo, hermano, actualmente tiempos verdaderamente difíciles. Vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo lo que está aconteciendo. Y tristemente, hermano, es cierto que me entristece tantos cristianos que en estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, que están pasando por situaciones difíciles, en vez de agarrarse y buscar a Dios, tantos que han dejado de tener esa relación con Dios y se han apartado en medio de las situaciones difíciles, en medio de esas tormentas que han venido a su vida. Y se han olvidado de que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. No solamente ha prometido estar con nosotros en los momentos buenos, sino en los momentos malos también. Él no nos va a dejar ni desamparar, sino va a estar a nuestro lado para darnos la victoria. Bendecido sea su nombre. ¿Y qué es lo que hace Dios para darnos la victoria en medio de las tormentas y situaciones difíciles que puede venir a la vida de un cristiano? Dios nos da fuerzas, aumenta nuestras fuerzas para que vivamos victoriosos aquí abajo. Pero mire, déjeme decirle que las fuerzas que Dios nos da no son unas fuerzas comunes. La fuerza que Dios da, la fortaleza que Dios da a nuestras vidas, es una fortaleza tan grande, tan maravillosa, que puede enfrentar vientos y tempestades de cualquier clase que pueda venir a nuestra vida. Aleluya, porque Dios nos fortalece para que salgamos victoriosos y podamos correr aquí abajo esta carrera en victoria y podamos estar con Él allá en el reino de los cielos, con Él por toda la eternidad. Bendecido sea su nombre. Pero para recibir estas fuerzas que Dios promete a nuestras vidas, tenemos que tener una relación con Dios. Buscarle con todo nuestro corazón y con toda el alma. La Biblia nos habla de David. David dice que era un hombre que tenía una relación maravillosa con Dios, que tenía un corazón tan agradecido y estaba tan confiaba tanto en Dios, que aunque viniera situaciones difíciles a su vida, aunque hubiese guerra a su alrededor y todo lo que estaba pasando a su alrededor eran cosas negativas, todo lo que había a su alrededor, él no se llenaba de desánimo. Él iba a la presencia del Señor y se botaba allí, sabiendo que de Él iba a recibir la fortaleza que necesitaba. Y yo le decía: Dios mío, porque tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Oiga, qué ejemplo usó David. Los animales en la Biblia han sido puestos de ejemplo en muchas ocasiones. David puso de ejemplo al búfalo para hacer una comparación de las fuerzas que él recibía de Dios para él poder resistir y salir victorioso en cualquier tempestad o situación difícil que él se pudiese encontrar.
Al búfalo se le conoce, hermano, por su fortaleza, por su enorme fuerza. Son animales muy fuertes, son más fuertes que los bueyes y que los toros. Y se dice que los búfalos, que cuando vienen esas grandes tormentas, cuando vienen esos enormes tornados, dice, los demás animales que están ahí, ellos huyen y se esconden detrás de las rocas. Pero este animal es un animal que tiene mucha fuerza. ¿Y sabe qué hace? Si cuando viene la tormenta, ellos están ahí en la pradera, que están comiendo, mire, ellos no se mueven, ellos se anclan y se quedan quietos, no importa lo que venga a ellos no le tienen temor, sino que su fuerza, su firmeza, los tiene ahí bien agarrados. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Si la tormenta viene, por ejemplo, del norte, ellos se cuadran y se paran firme, sin que los haga arrastrar por la potencia que ellos tienen. Cuando miramos este ejemplo tan bonito, la firmeza en la vida de ellos, vemos cuando el Señor Jesucristo habló con respecto a la vida de nosotros, de que a nuestra vida iban a llegar tormentas y que esas tormentas iban a probar la firmeza que habría en nuestra vida. Si somos fuertes o somos débiles, si en ese momento la casa va a caer o va a permanecer firme. Nosotros tenemos que tener esa fortaleza, y para tener esa fortaleza hay que meterse ahí con Dios, buscarle de corazón y pedirle esa firmeza. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Porque a todo cristiano, hermano, que quiere obedecer a Dios y permanecer ahí en su perfecta voluntad, siempre se levanta adversidad, siempre se levanta tormentas. Que seamos cristianos no quiere decir que no venga a nuestra vida momentos difíciles o que vengan pruebas. Muchas veces vienen tormentas a nuestra vida que no esperamos. Nos llegan sin avisar. Y tenemos que tener la fortaleza de Dios en nuestra vida. Si no estamos fuertes espiritualmente, hermano, hay tormentas que vienen y son tan grandes que destruyen hasta hogares, destruyen familias. Por eso tenemos este ejemplo, como hizo David, pero cuando vengan esas situaciones en nuestra vida, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Tenemos fuerzas, pero tenemos que pedir que aumente nuestras fuerzas cada día, que aumente nuestra firmeza, aleluya, para poder caminar en victoria. Las fuerzas del cristiano, hermano, no se pueden ir debilitando, sino tienen que ir de aumento, tienen que ir aumentando. Estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y clamar que Dios aumente nuestras fuerzas para que nada nos aparte de Él. Venga la tormenta que venga a nuestra vida, nosotros ahí parados firmes y con la fortaleza de Dios lo vamos a conseguir, porque Él ha prometido aumentar nuestras fuerzas, aleluya, como las del búfalo, para que podamos estar aquí abajo en victoria.
Bendecido, aleluya, sea el nombre del Señor Jesucristo. Tristemente, hermano, qué triste que muchos cristianos en estos últimos tiempos en los cuales cuando más tenemos que buscar a Dios y votarnos para que aumente nuestras fuerzas, aleluya, sus fuerzas se van debilitando en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles. Han dejado de tener su mirada en el Dios Todopoderoso y su mirada se está yendo para las cosas del mundo. Aleluya. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón y nuestra alma, y suplicarle, implorarle que aumente nuestras fuerzas, porque si no las tormentas, las situaciones difíciles de la vida, hermano, lo arrastran y lo apartan del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vemos cómo el búfalo tiene esa cualidad, que cuando vienen las tormentas, las lluvias, los truenos, ellos no se atemorizan por nada, venga lo que venga. Aleluya, aunque venga un enorme vendaval. Y así somos los que estamos firmes, parados en la roca, en Jesucristo. Así somos todos los que tenemos la fortaleza y la fuerza de Dios. Venga lo que venga, por fuerte que sea el viento, no te va a arrastrar, no te va a apartar del Señor, porque tienes, aleluya, esa fuerza sobrenatural que Dios te da para que tú puedas estar en victoria. Aleluya. Bendecido sea su nombre. ¿Sabe que, como estaba diciendo, una de las cualidades que tiene el búfalo? He leído que algunos de ellos, aunque venga un vendaval, ¿sabe qué es lo que hacen? Se ponen a comer, se ponen a pastar. Eso sería bueno, hermano, para los cristianos, que en medio de las tormentas, cuando vengan esas situaciones difíciles, no se dejen arrastrar por el vendaval, ni se aparten, ni se desesperen, sino que digan, ahora es que voy a comer de la palabra de Dios, ahora es que me voy a alimentar más de Dios, ahora es que me voy a fortalecer en Dios, aleluya, para poder resistir y estar firme en medio de esta situación. Vienen pruebas, situaciones difíciles a nuestra vida. Tiene que estar confiado en el Señor, hermano. Porque el Dios que nosotros servimos no es religión. Es un Dios vivo, que si nos metemos ahí con Él, Él nos va a fortalecer. Él ha prometido aumentar nuestras fuerzas. Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Y en medio de cualquier situación difícil que podamos atravesar aquí abajo, en este peregrinar en el cual vamos, Dios no nos va a dejar, sino nos va a dar de esa fuerza para que nosotros salgamos victoriosos. Bendecido y alabado sea su nombre. En estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, gloria al nombre del Señor Jesucristo, pueden venir tormentas a nuestra vida, hermano. Tantos hermanos que han venido ahora con esta situación que se está viviendo, tormentas financieras, pueden ser enfermedades, pueden ser en el trabajo. Hermano, busque a Dios, confíe en Él, que Él le va a abrir puertas, lo va a ayudar, lo va a fortalecer, que nada imposible hay para Dios. El Dios que nosotros servimos,
todo es posible para Él. Él te puede sanar, te puede levantar, te puede abrir puerta y solucionarte la situación por la cual tú puedas estar pasando. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Si te encuentras debilitado, en medio de la situación en la cual puedas estar trabajando, Él ha prometido dar fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna. Gloria a Jesucristo, para que tú puedas resistir cualquier tormenta o situación que venga a nuestra vida. La Biblia dice que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos la fortaleza de Dios para poder salir victorioso en las situaciones difíciles y tormentas que vengan a nuestra vida. Segundo, necesitamos la fortaleza de Dios, esas fuerzas como las del búfalo, para resistir a nuestro enemigo. Fíjese que hay una gran batalla de lucha, el búfalo y los leones. Los leones siempre están acechando al búfalo, como dice la Biblia, que nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es la importancia tan enorme de buscar a Dios con todo nuestro corazón y nuestra alma, para que aumente esa fuerza en nosotros como las del búfalo para caminar aquí abajo en victoria. Bendecido sea su nombre. Cuando lo buscamos, experimentamos esa fortaleza tan sobrenatural que viene a nuestras vidas. Y cuando lo buscamos con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, Dios nos fortalece de una manera especial, que no solamente aumenta nuestra fuerza, sino nos da una unción especial, aceite fresco sobre nuestras vidas, para que nosotros podamos permanecer firmes. Bendecido sea el nombre del Señor. La Biblia dice: resistir al diablo y de vosotros huirá. Él no nos puede detener, porque Dios nos ha dado, hermano, autoridad y nos da una fortaleza especial para seguir hacia adelante. Por eso, hermanos, la importancia, hermanos, de nosotros buscarle con todo nuestro corazón, que aumente esa fuerza, que nos unja con ese aceite fresco, porque Dios nos da la autoridad para reprender y desbaratar toda obra del diablo, para que impedir que nosotros sigamos hacia adelante. Bendecido sea su nombre. David decía: unge mi cabeza con aceite. Él le pedía esa unción nueva, esa renovación. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El aceite en la Biblia tiene un significado simbólico y divino que representa al Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no nos podemos, hermanos, dormir espiritualmente en estos tiempos difíciles. No nos podemos conformar. Ay, porque es que lo estoy pasando mal, porque paso por tantas situaciones difíciles, tormenta viene a nuestra vida, ataques vienen a nuestra vida. Mira, hermano, Dios tiene para nosotros fuerzas como las del búfalo, unción de lo alto, unción fresca para que tú te muevas aquí abajo en victoria. Aleluya. Por eso es que hay que buscarlo con todo el corazón y toda el alma. Y ahí botado delante de Él, aumenta, Dios mío, mis fuerzas como las del búfalo. Unge mi cabeza con aceite, derrama esa unción fresca sobre mi vida. Bendecido sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa fuerza, esa unción, tenemos que ir a la presencia del Señor
es donde mejor se está, hermano. De ahí salimos fortalecidos, renovados, para encontrar ese aceite fresco, ese toque del Espíritu Santo que nos fortalece de una manera especial para que ninguna tormenta, ninguna prueba, ningún ataque del diablo, hermano, nos pueda parar. Tenemos que meternos ahí, en la presencia del Señor. Porque cuando somos ungidos por el Dios Todopoderoso, tenemos esa autoridad que Jesucristo nos da para rechazar toda obra del diablo y todo ataque del enemigo. Por eso dice la Biblia en Efesios 6:10, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Para estar firmes necesitamos Dios aumente nuestra fuerza y nos dé unción nueva. Para pararnos firmes y poder decir al enemigo que aunque ande como león rugiente alrededor de mí, no me va a detener, no me puede detener, no me puede parar. Vamos a seguir avanzando en victoria, hermano. No permitas que nada te detenga. Bendecido sea su nombre. Fortalécete en Dios, que aumente tus fuerzas para que sigas avanzando. ¡Qué grande es lo que nos espera! Bendecido sea el nombre del Señor Jesucristo. Cristo viene pronto. Aleluya. Y mientras estemos aquí abajo, gloria a su nombre, Él nos va a fortalecer, nos va a ayudar, gloria a Jesús, para que podamos estar con Él allá en el reino de los cielos. Qué lindo que tenemos promesa de que cuando lleguen esos días malos, podemos confiar en el Dios del cielo, que nos va a sostener y nos va a fortalecer para nosotros seguir hacia adelante en victoria. Bendecido sea su nombre. No permitas que las tormentas de la vida, hermano, te aparten del Dios del cielo. No permitas que ese diablo que está como león rugiente a tu alrededor, no permitas que te aparte del Dios del cielo. Porque grande es lo que nos espera. Estamos en tiempos difíciles, pero no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor, y te va a aumentar las fuerzas y te va a dar nueva unción para que tú sigas hacia adelante en victoria. Bendecido sea su nombre, porque Él quiere que caminemos aquí abajo en victoria. Gloria a Jesús. Pero para eso tenemos que buscar a Dios, hermano. Saque tiempo para buscar a Dios. Saque tiempo para aumentar sus fuerzas. Si usted ve que sus fuerzas se van debilitando, hermano, su fe se va debilitando en medio de las circunstancias, métase ahí con el Señor. Métase con el Señor a que aumente su fuerza y va a salir renovado, fortalecido de la presencia del Señor. Jesucristo dijo en una ocasión, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Sin la fuerza de Dios, hermano, sin la fortaleza de Dios, no podemos resistir en el día malo. Mire, nosotros no le duramos ni un segundo al diablo, pero con la fuerza de Dios, la autoridad de Dios, lo resistimos, lo desbaratamos toda obra suya y caminamos victoriosos aquí abajo. Pero es con la fuerza de Dios, hermano.
con la unción del Dios del cielo, porque cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón y nos llena del poder de su presencia, mire, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro de nuestra vida, fíjese qué clase de fuerza vamos a tener, Padre, Hijo y Espíritu Santo morando en nuestra vida. Las fuerzas que Dios nos da, hermano, no son unas fuerzas normales. Es una fortaleza sobrenatural para que nosotros caminemos aquí en victoria en medio de cualquier situación, tormenta o vendaval que pueda venir a nuestra vida. Hasta aquí la palabra del Señor. Gracias por su atención, que Dios lo bendiga poderosamente. Gracias, Padre Santo, Padre amado, por tu palabra que me has dado, la he expuesto en esta tarde. Yo te ruego, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, que tú fortalezcas mi vida, la vida de cada uno de mis hermanos. Tú sabes, Dios mío, la situación por la cual cada uno puede estar atravesando. Si hay hermanos que están débiles espiritualmente, yo te ruego que tu Espíritu Santo ahora mismo los toque y tú les impartas nuevas fuerzas para poder seguir hacia adelante caminando en victoria. Tú has prometido aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo, derramar unción fresca sobre nuestras vidas para que nosotros podamos salir victoriosos de cualquier situación que podamos atravesar aquí abajo. Te ruego que confirmes tu palabra ahora y que cada vida reciba ahora mismo, en el poderoso nombre de Jesucristo, unción y fortaleza nueva de arriba de lo alto. En el poderoso nombre de Jesucristo, te lo imploro dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. Es un placer para mí estar nuevamente aquí con ustedes, trayéndoles una pequeña palabra de parte del Señor. Quiero agradecer también al pastor por la oportunidad y por la confianza que ha depositado tanto en mí como en mi esposa, para llevar ya hace algún tiempo trayendo algún mensaje a la iglesia. Gracias, pastor, por esta oportunidad y por este privilegio. Hermano, quisiera que me acompañaran todos para dar comienzo a esta reunión en el capítulo 24 del libro de Salmos, versículo 1. Salmos 24, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén, hermano. Somos del Señor, ¿verdad? Somos del Señor nosotros, y todo lo que hay en la tierra y todo lo que habita en la tierra, todo le pertenece al Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar para dar comienzo a este culto. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, este privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar reunidos, Señor, de esta manera virtual, Señor. Gracias por esta tecnología que has puesto en nuestras manos, esta herramienta, Señor, para que no se detenga tu obra, Señor, y para que tu pueblo, Señor, pueda seguir avanzando, Señor. Gracias, Padre, gracias. Te pedimos que bendigas a cada hermano, Señor, que se ha conectado en esta hora, Señor, que suplas todas sus necesidades, Señor. Bendice también a aquel hermano que no ha podido participar por cualquier motivo, cualquier razón, Señor. Bendícelo también, Señor. Suple sus necesidades, Señor. Aleluya. Bendice, Señor, y fortalece también a nuestros pastores, nuestros líderes y nuestros obreros también de nuestra iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, suple sus necesidades también, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos, y en esta tarde yo les traigo un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, ha puesto este sentir, hablar de este tema que es un tanto polémico. Y digo polémico porque algunos hermanos
acerca de este tema tienen un pensamiento, un pensar, otros tienen otro, unos tienen una idea, otros tienen otra idea, pero lo real y lo verdadero es que la palabra del Señor es solamente una, ¿verdad, hermano? Entonces vamos a basarnos en la palabra del Señor, en esta herramienta maravillosa y la única herramienta y el único que nos ha dejado el Señor para entender las cosas espirituales, ¿verdad, hermano? Es acerca de nuestros diezmos y ofrendas. Por eso es que le decía que es un tema algo polémico, ya muchos sabrán a lo que me refiero, ya que muchos hermanos piensan de una manera, otros piensan de otra. Y con la ayuda del Señor espero que este tema llegue al corazón del hermano que está necesitando esta palabra en esta hora. Amén, hermano. Y yo este tema lo he dividido en dos partes porque quiero que se entienda lo mejor posible. Quiero hablar primeramente de lo que nos dice el Señor en la ley acerca de los diezmos y las ofrendas, y después quisiera que ya avanzáramos hacia la gracia, que es donde estamos viviendo nosotros ahora, porque muchos toman versículos de un sitio, de un lado, otros toman versículos de otro, y de ahí ya se crea una confusión, se crea una idea. Yo quisiera primeramente que veamos lo que son primero los diezmos y las ofrendas. Muchos ya, la palabra diezmo de hecho ya nos trae una idea de lo que son. Es una décima parte de algo, ¿verdad? Porque diezmo nos trae la idea de que es una décima parte de algo, ¿verdad? Quisiera que me acompañaran, hermanos, en el libro de Levítico, el capítulo 27, los versículos 30 y 32. Levítico 27, versículos 30 y 32. El versículo 30 nos dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Versículo 32. Y todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Amén, hermano. Aquí vemos como lo que son los diezmos, ¿verdad? Ya decíamos que era la décima parte, ¿verdad? Ya que vemos en este tiempo a lo mejor no existía lo que hoy en día le llamamos nosotros nuestro sueldo, nuestro salario, ¿verdad? Nuestros ingresos. Pues en aquel tiempo a lo mejor lo que existía era pastores, agricultores, y se diezmaba con esas cosas, ¿verdad? Con las ovejas, con las vacas, con los alimentos, sacaban su décima parte, y eso era lo que consagraban al Señor, porque era mandato del Señor y era bajo la ley de Moisés. Amén, hermano. Y me gustaría también ahora que fuéramos a Éxodo 35, capítulo 29, para que veamos entonces lo que son las ofrendas. Ya vimos lo que eran los diezmos, ahora veamos lo que son las ofrendas, ¿verdad? Éxodo 35, 29 nos dice: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieren corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrendas voluntarias a Jehová. Aleluya. Amén, hermanos. Aquí vemos tanto hombres como mujeres que traían sus ofrendas voluntarias. Y de esto se trata las ofrendas. Es algo voluntario, algo que el Señor pone en su corazón, un sentir para que usted ofrende para las cosas del Señor, ¿verdad? Estas son las ofrendas. Ya veíamos lo que son los diezmos. Ahora vemos lo que son las ofrendas. Amén, hermanos. Y verdad que cuando comenzamos en nuestros caminos, comenzamos en los caminos del Señor a dar nuestros primeros pasos, verdad que no nos cuesta ningún trabajo lo que es el hecho de congregarnos, el hecho de orar, de leer la palabra, de bautizarnos. No nos cuesta nada, ¿verdad, hermano? De hecho, lo hacemos con gran amor, con gran placer, porque estamos en nuestros comienzos, en nuestro primer amor, como se dice muchas veces. Pero ya hay algo que sí, cuando vamos caminando un poco más y adentrándonos más en las cosas del Señor, hay algo que sí choca a muchos cristianos, y es el hecho, es lo tocante a nuestro dinero, a nuestra economía, a nuestro bolsillo. Es lo tocante a ese tema, ¿verdad? Ya cuando vemos que empezamos a caminar un poco más y vemos que debemos traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos, pues ahí ya muchos hermanos ya como que les falla un poco la fe, ¿verdad? Como que empiezan a sudar. Pues
Pues hermano, aquí vemos que es mandato del Señor, los diezmos y las ofrendas, ¿verdad, hermano? ¿Y cuál era la finalidad cuál es la finalidad que se le da a este dinero? Porque muchos hacen esa pregunta. Sí, el Señor manda a que demos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero ¿qué pasa con ese dinero? ¿A dónde va ese dinero? Y ya que vimos lo que eran los diezmos y las ofrendas, ahora me gustaría que viéramos, según el Señor, según la palabra del Señor, cuáles iban a ser la finalidad de este dinero. Y me gustaría que me acompañaran en el capítulo 18 de Números, el versículo 21. Capítulo 18 de Números, versículo 21, que dice: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirvieron en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén, hermanos. Ya muchos sabemos que aquí mismo, en este mismo libro de Números, un poco más atrás, vemos que los levitas, la tribu de Leví, pues no iba a tener heredad. Ellos no iban a tener ninguna heredad. Simplemente el Señor los tomó a esta tribu para que sirvieran al tabernáculo, se dedicaran a servir al tabernáculo, fueran los mayordomos o los administradores del tabernáculo, ¿verdad? Y a cambio, pues aquí vemos que el Señor ha dado por mandato que esos diezmos se dedicaran a estas personas que estaban sirviendo en el ministerio y estaban sirviendo en el tabernáculo, ¿verdad? O sea que este diezmo, que el diezmo de todos los creyentes, pues iba a ser destinado a los levitas y a los sacerdotes, ¿verdad? Aquí vemos también un poco más atrás, nos habla del sacerdote Aarón, que también iba a ser sustentado con estos diezmos, tanto el sacerdote como los levitas. Amén, hermano. Y entonces me gustaría, para que vieran también a lo que se iba a dedicar las ofrendas, que viéramos en Segunda de Reyes, el capítulo 12, del 9 al 11. Segunda de Reyes, capítulo 12, del 9 al 11. Y aquí vemos a qué serían dedicadas también las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Y dice así: mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y lo puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Amén, hermano. Aquí vemos ya también otro uso que se le daba a ese dinero, a esos diezmos, a esas ofrendas. Dice que todo el dinero que se recogía en el tabernáculo, pues se dedicaba a lo que era el mantenimiento también del templo. Ya veíamos que era lo que sustentaba a los levitas y a los sacerdotes, pero también aquí nos habla del mantenimiento del templo, a los carpinteros, a los albañiles, esas personas que se dedicaban a mantener el templo, ¿verdad? Pues este dinero también se usaba para eso. Y bien, hermanos, ahora ya sabiendo lo que son los diezmos y las ofrendas, y sabiendo cuál es la finalidad y cuál es la utilidad que se le da a este dinero, pues debemos tener algo bien claro nosotros los cristianos. El Señor no necesita de nuestro dinero, el Señor no necesita de nuestros animales, no necesitaba de esos animales, no necesitaba de esos alimentos, ¿verdad? Simplemente el Señor dio por ley estas cosas para que la obra de Él continuara en la tierra, porque el Señor es el dueño de todo oro y toda plata, ¿verdad, hermano? El Señor es el dueño de todo, y lo veíamos cuando leíamos al principio en el capítulo 24 de Salmo, cuando decía que todo era del Señor, que incluso nosotros pertenecemos al Señor. Amén, hermano. Entonces el Señor no necesita nada de esto, no necesita nuestros diezmos, no necesita nuestras ofrendas, pero sí la obra del Señor para que continúe. Si no diezmamos, si no ofrendamos, pues ¿qué pasa con la obra del Señor? Que la obra del Señor se detiene, se rompe. Entonces el Señor por eso pone por mandato estos diezmos y estas ofrendas,
que debemos dar voluntariamente y que debemos darla con alegría y con gozo. Amén, hermano. Y para esto el Señor tiene una promesa también. Tiene una promesa también y nos exhorta a que también lo probemos, ¿verdad? Y me gustaría que viéramos en el capítulo 3 de Malaquías, el versículo 10. Malaquías 3, versículo 10. Como el Señor nos da una hermosa promesa. También aquí, para todo aquel que se atreviera a traer sus diezmos y ofrendas. Y dice así: trae todos los diezmos a la folí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Escucha lo que dice el Señor: probadme. El Señor pide que lo probemos en esto, hermano, en que traigamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, para que veamos lo que es la gracia del Señor reflejada en nosotros, y para que veamos lo que son las bondades del Señor y el beneficio del Señor sobreabundar en nosotros, hermano. Amén. Y es una promesa también que Él nos hace, que lo probemos en esto, que si le servimos con este amor y traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que Él nos va a bendecir, que Él derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde, hermano. Bendición hasta que sobreabunde. Pero no tomemos esto, hermano, como un negocio, o como un canje, o como un te doy para que tú me des. No lo tomemos de esta manera, porque así no funcionan las cosas del Señor, hermano. Te lo digo de corazón, así no funcionan las cosas del Señor. Usted dé con alegría, con gozo, con amor, con placer, porque así lo dice la palabra del Señor. Amén, hermano, pero no lo haga para, te doy, Señor, para que tú me des a mí, para que tú me bendigas, para que tú me suplas de todo, Señor. No lo haga así, hermano, porque le tengo una mala noticia. Las cosas con el Señor no funcionan así. Y esto lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, donde el apóstol Pablo nos dice, le dice a la iglesia de Corintios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, hermano. Mire lo que dice Pablo: Dios ama al dador alegre. Así que eso que usted vaya a traer, esos diezmos, esas ofrendas que usted vaya a traer, hermano, déla con alegría y con gozo, no pensando en lo que el Señor le va a retribuir o en lo que el Señor le va a devolver, sino piense que es la manera que usted tiene, el granito de arena que usted tiene para aportar en la obra del Señor, y para que la obra del Señor continúe y siga avanzando. Amén, hermano, porque esa es la finalidad. Esa es la finalidad de nuestros diezmos y nuestra ofrenda, que la obra del Señor continúe avanzando. Amén, hermanos. Así que hagámoslo con alegría y con gozo. Si lo vamos a hacer, hagámoslo con esa alegría y con ese gozo. Y si no, hermano, pues si lo va a hacer con tristeza, si lo va a hacer con dolor, pues mejor no lo haga. Porque eso no es lo que está buscando el Señor. El Señor está buscando dadores y alegres, hermano, ¿verdad? Y hermano, pareciera que a día de hoy muchos en el mismo pueblo de Dios se aferran a encontrar razones por las cuales no diezmar, y extraen versículos al azar y se aferran a razones mal infundadas, ¿verdad, hermano? Para no hacer esto, para no diezmar, ¿verdad? ¿Y que estás obligado a diezmar, hermano? Pues no estás obligado a diezmar. Tampoco estás obligado a creer o a servir al Señor. Lo hacemos por fe, ¿verdad? Pues por esa misma fe, porque hemos creído que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, pero por esa misma fe es que debemos diezmar y que debemos ofrendar, hermano, porque lo dice la palabra del Señor. Amén, hermano. ¿Qué es nuestro deber como cristianos? Pues exactamente lo que decíamos antes: nuestro deber como cristianos, ofrendar y diezmar y colaborar con la obra del Señor, porque así mismo lo dice la palabra del Señor, hermano, que es nuestro deber, es lo que debemos hacer. ¿Que Dios necesita nuestro dinero? Pues la verdad es que el Señor no necesita nuestro dinero, hermano. Todo lo contrario, somos nosotros quienes necesitamos el beneficio del Señor. Amén, hermano. Ya veíamos que el Señor es el dueño de todo, hermano, de todo lo que está en la tierra, de todo lo que está sobre la tierra, incluso de nosotros mismos. Somos nosotros los que necesitamos de Él y necesitamos su beneficio y su ayuda cada día, hermano. Y dice la misma palabra del Señor que bienaventurado es aquel que da, porque mejor es dar que recibir. Amén, hermano. Y una de las razones por las cuales pues muchos hermanos toman para el hecho de no diezmar, para el hecho de
sobre todo de diezmar, porque es lo que más polémica trae, ¿verdad? Es que dicen que es cosa de la ley, ¿verdad? Es cosa de la ley, que ya ahora con la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues que vivimos bajo la gracia, que ya no es necesario hacer estas cosas. Muchos hermanos, muchas personas toman esto para decir eso, ¿verdad? Para decir que no debemos diezmar porque estamos bajo la gracia. Y curiosamente, hermano, me gustaría que me acompañaran en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 17. Veamos curiosamente lo que dice el Señor Jesucristo acerca de esto. Mateo 5, versículo 17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén, hermano. ¿Para qué vino el Señor, hermano? No para abrogar, sino para hacer cumplir la ley de los profetas. No es para tachar o para quitar o para borrar, sino para hacerla cumplir, hacer cumplir la ley de los profetas. Amén, hermano. Y vemos más adelante el mismo libro de Mateo, en el capítulo 23. Vemos más adelante, capítulo 23 de Mateo, el versículo 23, donde dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vemos, hermano, que el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que era necesario tanto diezmar como la justicia, la misericordia, el amor, la fe. Era necesario tanto una cosa como la otra. Aunque estemos bajo la gracia, es necesario tener esa fe, ese amor, esa misericordia, esa justicia por el hermano. Y así también es necesario cumplir con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Amén, hermano. Los diezmos, como bien hemos visto antes, al principio veíamos que eran destinados, ¿verdad?, al sostenimiento de los levitas, al mantenimiento del templo, ¿verdad? Y a día de hoy, hermano, existe la misma necesidad. Por tanto, no es muy diferente aquel tiempo a este tiempo, no es muy diferente, hermano. Y esto es otro tema muy polémico, y es acerca del sustento de los pastores y de los ministros. Y se basan, y sobre todo los hermanos que tienen duda con estas cosas, se basan en un capítulo, en el capítulo 9 de Primera de Corintios, donde dice que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio que no usó de su derecho como apóstol de vivir y sustentarse de la iglesia. Y, hermano, ¿sabe usted por qué Pablo no usó este derecho, hermano? Porque si usted analiza un poco, indaga un poco, estudia un poco sobre la palabra, vemos que el apóstol Pablo no utiliza este derecho, hermano. Ni el apóstol Pablo ni Bernabé utilizaron este derecho de vivir, de sustentarse de la iglesia, porque no quería ser de tropiezo para esta joven iglesia de Corintio que empezaba a dar sus primeros pasos, hermanos, en los caminos del Señor. Esta iglesia de Corintios, ellos no querían ser de tropiezo para estas personas. Pero ¿saben qué fue lo que les pasó también? Más adelante vemos como la misma iglesia los juzga y dice que Pablo no era apóstol porque no era sustentado por la iglesia. Amén, hermano. Aquí vemos ya como estando en este mismo tiempo de la gracia, como esta misma gente, estas mismas personas, estos mismos pueblos de Corintios, como dice que Pablo no era apóstol porque no era sustentado por la iglesia. Amén, hermano. Y quisiera entonces también que miráramos en Primera de Timoteo, en el capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. Pero primeramente, me saltaba algo, hermano, que me gustaría también leer antes de pasar a Primera de Timoteo, capítulo 5. Me gustaría también que viéramos en el mismo capítulo 9 de Corintios, el versículo 11 y 14, para que dejemos ya esto más claro también, ¿verdad? En el mismo libro, mismo capítulo 9, el versículo 11 y versículo 14, mire lo que dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segáremos de vosotros lo material. Esto es lo que le dice Pablo al pueblo de Corintio, porque ellos estaban llevando la obra del Señor, ellos estaban predicando, evangelizando y llevando hacia adelante la obra del Señor, que era algo espiritual. Y entonces le dice que si era gran cosa que segaren lo material, o sea, que recibieran lo material, pues la verdad que no era gran cosa, hermano, ¿verdad? Porque es algo que es bíblico y algo que el Señor nos dice que debemos hacer, hermano. Y también vemos más adelante en el capítulo 14, como dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén, hermano.
Aquí el apóstol Pablo está diciendo que el mismo Señor ordenó que los que anuncien el Evangelio, que viven del Evangelio. Aquí lo deja muy claro el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora sí podemos pasar a Primera de Timoteo, que quería también tocar este tema también. Primera de Timoteo, el capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, donde dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondráis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vemos que la palabra dignos, la palabra dignos, hermanos, en griego significa salario, ¿verdad, hermano? Es el equivalente a salario. Digno no. Disculpen, hermano, dignos no. La palabra honor en griego es el equivalente a salario. Y entonces, hermanos, entendemos claramente lo que nos está diciendo las Escrituras, hermanos. Y es que los pastores deben vivir del Evangelio. Y la única forma de lograr un equilibrio, hermano, y un sustento estable es a través de los diezmos y las ofrendas, hermano. Y eso era tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Era una cosa tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y el diezmo también, hermano, quiero decirle que es un trato de Dios con el hombre, que nos hace desapegarnos de lo nuestro, ¿verdad? De entender que Dios es lo primero, hermano, en nuestra vida, y reconocer que todo lo que tenemos es gracias a Él. Es gracias al Señor, hermano. Todo lo que usted tiene, su empleo, su familia, su casa, su coche, todo es gracias al Señor, hermano. Y al hacerlo, hermano, ponemos nuestras esperanzas en Dios, ¿verdad? Y en reconocer nuestra debilidad, nuestra dependencia de Él, ¿verdad? Si analizamos un poco y caemos un poco en cuenta, hermano, pues nos damos cuenta que lo que le damos, ese 10% que le damos, no es nada comparado con todas las bendiciones que Él nos da a nosotros, como nos bendice con empleo, como nos bendice con un hogar, hermano, ¿verdad? Pues, hermano, con salud, como nos bendice con salud nuestro Señor, ¿verdad, hermano? Pues la verdad es que espero que he estado un poco nervioso, porque la verdad que es la primera vez que lo hago solo. Las veces anteriores lo he hecho con mi esposa, pero he tratado de que haya llegado por lo menos el mensaje lo más directo posible hacia los corazones de los hermanos. Y nada, hermano, espero que haya sido de bendición para todos este tiempo que hemos disfrutado juntos, hermanos. Pues vamos a orar ya para ir concluyendo ya el tema de hoy, hermanos. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en que tú nos has permitido, Señor, compartir tu palabra, Señor. Te pido en esta hora, Padre, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, si hay alguien que ha estado necesitando esta palabra, Señor, que llegue a su corazón y que sea impregnada en su corazón y que sea de bendición en su vida, Señor. En esta hora te pido, Señor, lluvias de bendiciones sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor, y que tu obra, Padre, continúe avanzando, Señor. Aleluya. Te pido, Señor, que tú continúes bendiciendo, Señor, a cada hermano, a nuestros pastores, a nuestros líderes, Señor. Aleluya. Que tú los fortalezcas, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Te doy las gracias, Señor, una vez más, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Los amo en el amor de Cristo. Amén.